Un significado es algo que en el lenguaje circula, y como circula en el lenguaje, en un lenguaje cotidiano, cada persona que lo lee cree que es algo con lo que se puede comunicar y codificar con otra persona, pero ese otro que escucha, con su saber y con sus lecturas, le agrega un sentido distinto, porque estamos en el lenguaje cotidiano. Entonces la discusión es cómo hacer que ese lenguaje sea un lenguaje científico, que por un momento en su historia tenga un sentido claro, un sentido propio para todos en un momento. Eso pues en la educación, aunque yo creo que lo hemos logrado, hay quienes dicen que no, ¿cierto? Quienes todavía siguen discutiendo si la pedagogía es o no es una ciencia. No es el caso en el que nosotros nos inscribimos. Nosotros creemos que sí es una ciencia. Entonces por eso siempre vamos a ese significado originario de las palabras y cómo esas palabras se convierten en unos términos y esos términos se convierten en unos conceptos. Y cuando podemos tener por un momento dado un concepto claro, entonces hablamos de el sentido, el sentido. Y todos los significados de la educación nos llevan a un sentido, al sentido de la formación íntegra, que es lo que todos nosotros como maestros queremos en nuestros estudiantes. Por eso cuando nosotros discutimos sobre la universidad estamos pensando en cuál es el tipo de estudiante que nosotros vamos a formar. Pueden ser científicos o pueden ser profesionales con muchas competencias, con muchas capacidades, pero al final último o el propósito último es que sea un buen ser humano. Y eso lo dice ¿quién? La sociedad. O sea, ninguna evaluación estandarizada nos dirá eso. El primer gran debate, por decirlo así, contemporáneo o moderno, por decirlo más antiguo, entre algo que se llaman paradigmas, el paradigma francés y el paradigma alemán. Era más antiguo el paradigma alemán y era más claro cuando decía la ciencia de la educación es la pedagogía. Pero eso pues con Kant, como cuando a Kant pues le dio por trabajar también la pedagogía, todos lo reconocemos como filósofo, pero también fue un gran pedagogo. Los franceses, con todo el advenimiento de las ciencias positivas, quisieron darle otra posibilidad a las ciencias de la educación, por la misma cultura francesa que es tan pluralista. Entonces ellos empezaron a mirar cómo los hechos educativos podían estar trabajados, no solamente por la pedagogía, sino por todas las ciencias que se estaban constituyendo en ese momento como ciencias. Entonces ahí empezaron a trabajar lo que es la administración, la sociología, la filosofía y la psicología. Entonces, por ejemplo, el currículo que yo estudié en la Facultad de Educación en los años 80 era un currículo basado en el paradigma francés. Entonces, a mí me tocó estudiar introducción a la administración, administración educativa, introducción a la sociología, sociología educativa, filosofía, introducción a la filosofía, filosofía de la educación, psicología, sí ya era mucho más, tenía más poder dentro de ese currículo, y uno estudiaba introducción a la psicología y procesos evolutivos pues del ser humano desde el niño hasta el adolescente. Todo eso
Cada una de esas ciencias tiene su propio método. Entonces, siempre en la discusión epistemológica está la pregunta por el método. Entonces, las críticas que se le hacen a este paradigma es que si cada una de esas ciencias tiene una forma distinta de acercarse a ese objeto de estudio que son los hechos educativos, pues obviamente no podrán hacer una generalidad, sino que cada una tendría siempre su particularidad. Entonces, no podríamos decir que ninguna de esas ciencias es una ciencia para la educación, sino que son lo que se llamaba en la Edad Media ciencias auxiliares, o sea, aportan para, pero no son. Esa es la gran ruptura que hay. La ciencia de la educación es lo que tradicionalmente se llama el paradigma alemán. Entonces, la transformación curricular de la Facultad de Educación pasa de ser una transformación curricular basada en las ciencias de la educación a ser una transformación curricular basada en la ciencia de la educación, en la pedagogía. Entonces, si uno habla de las ciencias de la educación que estudian el hecho educativo desde la sociología, en tanto las instituciones educativas que posibilitan la convivencia como un rasgo de la política en la sociedad para otorgarle sentido a la formación íntegra, eso es absolutamente contemporáneo. ¿Cuál es nuestro problema en esta sociedad? Desde nosotros mismos en la Universidad de Antioquia, la convivencia. Y el problema de la convivencia es un problema de la sociología de la educación, es un problema de la educación. La definición más antigua de educación, pues más antigua no, sino la definición moderna de educación con Durkheim es tan válida en el siglo XIX, cuando empezaron las ciencias de la educación, como ahora, porque él decía que la educación, no, lo que se nos quedó a nosotros en la enseñanza es que era poder socializar a unas generaciones nuevas para poder vivir en convivencia en la sociedad. Entonces nos quedamos con el pedacito de la instrucción de esas nuevas generaciones para poder vivir en sociedad y se nos olvidó el concepto de convivencia, pero el Durkheim lo explicaba muy bien desde el siglo XIX, ya no podemos decir el siglo pasado porque el siglo pasado es el siglo XX. Siempre lo ha explicado y siempre ha trabajado todo el proceso de las instituciones educativas como enseñar a convivir a las personas, enseñar a que puedan vivir en sociedad. Por eso la discusión en qué es social y qué es individual, o sea, qué es lo singular y cómo hay una relación dialéctica entre eso social y eso particular. O sea, ya voy, la formación y la educación no son lo mismo, ni una palabra puede reemplazar la otra, las dos deben convivir. La parte política de la convivencia en las instituciones educativas es algo que tiene que seguir trabajando la educación y lo trabaja la pedagogía como la ciencia de la educación. La ciencia de la educación es la pedagogía, cuyo objeto de estudio es la formación, y la formación, según Gadamer, es la elaboración histórica de la conciencia, o sea, es un devenir, es todo lo que habita en uno, o sea, lo que uno es gracias a toda la cultura que uno va llevando. Ese es entonces el concepto de formación. La formación, obviamente como la ciencia de la educación es un paradigma alemán, pues vamos al concepto alemán de formación. El concepto alemán de formación viene del alemán de la palabra Bildung. Bildung es por formación, pero Bild, que es la raíz, significa imagen. Entonces, la construcción de esa imagen es una cosa absolutamente singular para este paradigma. O sea, usted construye su propia imagen con imágenes idénticas y no idénticas. Las imágenes idénticas en la historia las ha estudiado la lógica
Y las imágenes no idénticas las ha estudiado la estética. La estética se basa sobre la sensibilidad del ser. Un concepto de punta en educación es la inteligencia emocional, ¿cierto? Es todas las percepciones estéticas que son otra forma de ver el mundo, ser capaz de ver lo distinto donde todo el mundo ve lo igual. Por eso la estética es fuente de creación y obviamente la lógica que se basa en los métodos de los conocimientos, por eso está la relación, los métodos de los conocimientos o de las ciencias, lo que para el arte es el estilo, para las ciencias son los métodos. El estilo y el método tienen unas formas de ser. Lo que pasa es que en los métodos científicos se hacen generalidades para poder demostrar cosas. En cambio, en la parte estética, como dice García Márquez, hay que leerlos a todos y no parecerse a ninguno. Entonces el concepto de estilo también tiene unos rasgos lógicos. García Márquez lo que hizo fue tener una estructura para escribir los libros. Y los temas, como él mismo decía, son los mismos, es que los temas son el amor, la violencia, la guerra, la paz, 6, 7 temas que son los temas trascendentales de la humanidad, pero se cuentan de una manera distinta. La estructura con que usted cuenta ese cuento es lo que hace que tenga su propio estilo y tiene muchos procesos de imaginación. Herbert se preguntaba, ¿quién tiene mayor imaginación, Newton o Shakespeare? Cada quien, desde la lógica o desde la estética, pero lo importante es que esa construcción de la imagen, que es la formación, es una construcción propia de cada quien, de cada quien. Mire que los adolescentes no se quieren parecer al papá y a la mamá, pero si usted sale, todos los adolescentes son iguales, entre ellos mismos, ¿cierto? Entonces ahí hay una relación de lo no idéntico y lo idéntico, o sea, quieren parecerse a alguien y no se quieren parecer a alguien, ¿cierto? Obviamente, ¿a quién no se quiere parecer uno? Al que tiene más cerquita. Esa es la vida. Por eso la formación es singular y la educación es social, y ambas se contradicen y llegan a una conciliación, ¿cuál es la conciliación? Pues el otro, porque el otro siempre va a habitar en uno y de esa manera nosotros vamos construyendo nuestra propia imagen, pero como estamos en la sociedad tenemos que estar respetando al otro y por generaciones vamos identificándonos en algunas cosas y nos vamos diferenciando de las anteriores, por eso la humanidad avanza, ¿cierto? Y seguramente avanza para un bien común. Ahí está la gran diferenciación entre formación y educación. Necesitamos vivir en una sociedad, en una colectividad, y eso es lo que hace la socialización en la educación. Y lo otro que hace es que cada quien se identifique consigo mismo y se forme él solo. Por eso los procesos de evaluación son tan difíciles, porque al fin de cuentas el único que se da cuenta si sabe o no sabe es el estudiante. Se equivocó en el examen. ¿Cuántas veces le dicen a uno, yo eso lo sabía? Es que devuélvame el examen que ya me acordé. Venga, yo le pongo eso. ¿Quién le devuelve el examen? No somos capaces de devolverle el examen, porque no confiamos en él, porque no confiamos en casi nadie, porque la sociedad, nuestra sociedad nos ha hecho así, ¿cierto? Entonces es ese proceso, o sea, uno evalúa al estudiante con los conocimientos que la cultura y la sociedad le ha dado, pero realmente él es el único en su conciencia que sabe si sabe o no sabe. Por eso a veces los que siempre sacan 5 no son las mejores personas ya en la sociedad, ¿cierto?
son los que más están hechos a imagen y semejanza de nosotros, pero es que nosotros nos vamos a quedar aquí en la universidad y el que va a salir a trabajar es él, es el otro, es el estudiante. Por eso hay que hacer unos procesos de autoevaluación bien importantes para que él, que es el que se forma a sí mismo en su autonomía, él es el que debe elegir cómo formarse. Por eso nuestros currículos deben ser más flexibles y el estudiante debe escoger un mínimo que lo haga profesional, la parte social. Que un estudiante tenga una formación íntegra, tenemos que mirar que tenga una formación política, que tenga una formación ética, que tenga una formación histórica, porque él es un ser histórico, es un ser que aprende todos los días, no solamente de sus profesores, sino de la sociedad en la que le toca vivir, y nace en una comunidad, y nace en una casa. Entonces tiene su círculo familiar, su círculo del barrio, y luego tiene el círculo de la universidad, y él trae cosas, no está vacío, él trae cosas y sabe cosas, que sepa cosas del mundo cotidiano hacia lo que nosotros tenemos que hacer, que es ponerlo a conversar en un lenguaje científico para hacer alguna cosa en la vida, alguna cosa profesional. Debe tener una introyección de la estética, porque debe ser sensible. Y eso se ha perdido en nuestra sociedad, con la violencia hemos perdido la sensibilidad. Uno ve un atraco y uno no para, sino que antes quiere ir rápidamente de ahí para no involucrarse en nada de eso, porque ya, como pasa todos los días y a todas horas, eso diferente ya se volvió igual y vamos dejando la sensibilidad a un lado. Debe incorporar todos los procesos lógicos de las ciencias y las disciplinas que se le está enseñando. Entonces, mire qué tan, eso que es metódico, todo eso tiene una representación en la sociedad, en el ser, en la creación, hasta la pedagogía. Entonces, entre estos dos paradigmas, el paradigma de las ciencias de la educación, el paradigma de la ciencia de la educación, la pedagogía estudia también los hechos educativos, pero la pedagogía aborda también la didáctica, o sea, la parejita de la pedagogía y la didáctica siempre han estado juntas, siempre. Esa parejita la interrumpe o la pone en contradicción el currículo, un concepto que es el concepto de programa, o sea, el concepto más reciente es el concepto de currículo, porque los programas eran estudiados por la didáctica general, pero ha cogido tanta fuerza, sobre todo en Inglaterra, el paradigma inglés, y obviamente entonces en Estados Unidos el currículo ha cogido tanta fuerza que se va separando con todas sus teorías y abriendo un campo propio de trabajo, saliendo, subvirtiendo el orden de la didáctica general, hasta tal punto que muchas personas dicen que la didáctica general ya no existe y la quieren borrar del mapa, borrar del cuadrito. Pero no, la didáctica, como el mapa conceptual nos muestra, la didáctica, el objeto de estudio de la didáctica es la enseñanza, y la enseñanza viene del griego didaskei, que significa enseñar, aprender, y lo más importante, aprender por sí mismo. Mire que ese es el concepto de formación, que el otro, el estudiante, sea capaz de aprender por sí mismo. Si el estudiante sabe hacer eso y nosotros le permitimos al estudiante pensar y que piense libremente y que nosotros profesores encuentren una persona con la cual pueden conversar y debatir las ideas, porque ya la diferencia entre un profesor y un estudiante no es que yo leí la clase ayer y hoy se la voy a dar al estudiante.
esa ya no es, porque los sistemas de información documental tienen la información de las investigaciones del último orden, de la última semana, del último minuto. Entonces lo que uno tiene como profesor es una experiencia de lectura, y obviamente esperaríamos que nosotros comprendiéramos más rápido que ellos el asunto. Algunos comprenden mucho más que uno, pero uno puede en el diálogo encaminar un poco a esos estudiantes, ¿cierto? Pero ya no puede ser eso. O sea, ya nosotros no podemos dictar clase, porque la imprenta la inventaron en 1440. Antes de la imprenta, un profesor dictaba porque tenía un libro y le dictaba a los estudiantes para que copiaran. Ya nosotros no debemos dictar clase. Ahí empezó el seminario, con todo su apogeo, porque los estudiantes podían leer los libros y llevar los libros a la clase. Esa es una revolución como la que nosotros tenemos ahora, que los estudiantes no llevan cuaderno y no que llevan el computador, ¿cierto? Pero nosotros, como somos tan desconfiados, pensamos que en el computador están haciendo cualquier cosa menos tomando nota, y va uno a ver y sí. Entonces hay que enseñarle al estudiante ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces lo que nosotros tenemos es la experiencia de un saber que es más antiguo que el del estudiante, y eso nos debe dar la autoridad para ser profesores. Eso es lo que hace la didáctica, los procesos de enseñar y de aprender, no el proceso de enseñanza-aprendizaje juntos, sino un proceso de enseñanza y un proceso de aprendizaje. Uno enseña, uno se supone que enseña, y los estudiantes se suponen que aprenden, ¿cierto? Aunque algunos aprenden pues a pesar del profesor, pero bueno. El proceso de enseñanza y aprendizaje, lo que la didáctica hace es traducir los métodos de las ciencias para llevarlos al aula de clase. En ese proceso de traducción o de configuración didáctica o de transposición didáctica, lo que el profesor hace, lo que no todos nosotros hacemos y lo que les vamos a enseñar en este diplomado es precisamente eso, cómo ese discurso científico se atraviesa por un saber didáctico y lo podemos llevar en mejores formas al aula de clase o al sitio donde se encuentran con los estudiantes, en la calle, en un laboratorio, en una clínica, en un consultorio. Es ese proceso, porque no se va a enseñar igual a como los libros fueron escritos, además porque hay libros muy antiguos que todavía tienen que ser enseñados. Entonces, ¿cómo hacer que el estudiante en la clase pueda aprender mejor y aprender libremente? Ese es lo que hacemos nosotros como profesores. Cada que nosotros conversamos con los estudiantes es un proceso didáctico. La idea es que cada vez sea más consciente y utilicemos mejores instrumentos y mejores herramientas para que los estudiantes aprendan más rápido, porque cada vez lo tienen que hacer en un menor tiempo y cada vez hay un cúmulo más de conocimientos. Entonces la idea es que los estudiantes aprendan a pensar, desarrollen el pensamiento. Entonces, mire que la didáctica es muy distinta a la pedagogía, la contiene, es muy distinta a la educación, la contiene, pero son cosas diferentes. Lo que pasa es que todas están en torno a la formación de los sujetos, a lo que ellos escojan para formarse como ellos deseen. Lo que pasa es que se van pareciendo un poquito a lo que es la Universidad de Antioquia, que socialmente es una institución. Todos los que estamos en esta universidad tenemos cosas en común y somos idealistas, puesto que nos quedamos detrás de unas mallas trabajando el conocimiento. Entonces nos unimos en eso. Somos críticos, somos reflexivos y estamos inconformes con el mundo, afortunadamente, para poderlo transformar. Eso nos une, por eso estamos aquí. Y si son abogados, tienen un discurso que los asemeja. Si son médicos también, y si son odontólogos también. Usted mira a una persona y más o menos sabe si estudió en una universidad pública, si estudió en una universidad privada, sabe más o menos qué área del conocimiento tiene. Y el currículo,
como les digo, el concepto era el concepto de programa y lo trabajaba la didáctica, pero el currículo fue evolucionando y el currículo no solamente diseña programas, sino que diseña planes y diseña proyectos. Entonces, el currículo diseña planes, diseña programas, diseña proyectos a través de ¿qué? De la selección, sistematización, registro y gestión de los conocimientos hechos cultura. O sea, el currículo trabaja con la cultura, o sea, mire que no trabaja solamente con los conocimientos científicos, sino que trabaja con toda la carga cultural que esos conocimientos científicos tienen. Entonces, por eso es tan difícil diseñar currículos y diseñar currículos flexibles y a través del currículo asegurar que el estudiante sí sabe lo suficiente para tener un título de una profesión y sí sabe otras cosas para desempeñarse en la vida, ¿cierto? Si va a ser capaz de seguir aprendiendo, porque todos los profesionales excelentes siempre están aprendiendo, o sea, no salen de la universidad a laborar sencillamente en un puesto de trabajo, sino que salen a modificar casi siempre ese puesto de trabajo, a producir cosas nuevas. A ninguna empresa le va a gustar una persona que se siente a hacer lo mismo todos los días, eso es muy costoso, sino que pueda hacer una gestión del conocimiento dentro de esa empresa o en su vida particular o en la empresa que quiera poner o en lo que el muchacho quiera hacer en su vida. Pero la idea es eso, cómo el muchacho es capaz de hacer más en ese puesto de trabajo o en donde le toque desempeñarse, o si es capaz de poner su propia empresa, o si es capaz él solo de hacer algo con la sociedad, con la vida, en fin. Entonces, ahí está bien diferenciado lo que es el currículo. En ese mapa conceptual hay un desarrollo histórico, ¿cierto? Pero realmente el orden siempre sería lo más general, es lo educativo, lo que nosotros tratamos de organizar es lo curricular, lo que hacemos en el aula de clase es lo didáctico y el resultado es el muchacho formado íntegramente.